Bienvenido a este rincón de silencio y paz. Acomódate y presta atención a tu respiración, sintiendo cómo te conectas con tu interior. Con cada suave respiración, suelta la tensión que se ha acumulado durante el día. Permite que tus ojos sientan el peso de la noche y tu mente se aquiete. En este momento, nada más importa que escuchar y sumergirte en esta historia. Permite que cada palabra te acompañe hacia un sueño profundo y reparador. Relájate y disfruta de la experiencia. El sueño de Abul Hassan. En la antigua ciudad de Bagdad, cuando el cielo se cubría de estrellas sobre los tejados dorados, vivía un joven llamado Abul Hassan. Había heredado de su padre, un mercader trabajador, una cuantiosa fortuna. Sin embargo, a diferencia de la prudencia de su padre, Abul Hassan prefería organizar alegres reuniones cada noche, colmadas de música suave, luz de lámparas tenues y vinos dulces que incitaban a relajarse. Mas con el tiempo, aquellas fiestas constantes consumieron gran parte de su riqueza. Cierta noche sintió la brisa templada del atardecer acariciar su rostro mientras se paseaba por un puente cercano a su casa. El viento era tan suave que parecía mecer sus pensamientos, invitándolo a hacer una pausa, a respirar con calma y olvidar por un momento las tensiones de la vida. En esa quietud nació en él la idea de invitar cada velada a un forastero para compartir la cena, con la condición de que solo se verían esa única noche. Así evitaría que le engañaran falsos amigos en busca de lujos a costa suya. Cada tarde, Abul Hassan compraba lo necesario para un banquete modesto pero agradable. Al caer el sol, se sentaba en un rincón del puente, contemplando cómo el agua discurría calma bajo sus pies, deseando que sus preocupaciones se desvanecieran con la misma suavidad. Cuando veía a un viajero en apariencia recién llegado, lo saludaba y lo invitaba a cenar. «Come y descansa», le decía. «Bebe algo reconfortante y luego reanudarás tu camino con el amanecer». Una de aquellas tardes, cuando la bruma de la noche comenzaba a perfumar el ambiente con su frescor, Abul Hassan divisó a lo lejos a un hombre que caminaba con paso tranquilo, casi silencioso. Vestía ropas sobrias, como un mercader de la ciudad de Mosul, y parecía un tanto cansado del viaje. El viajero respondió a la invitación con una ligera sonrisa y accedió a acompañarlo. Lo que ignoraba Abul Hassan era que, en verdad, aquel desconocido era el mismísimo califa Harún al-Rashid, quien solía recorrer las calles de su ciudad disfrazado para observar la vida cotidiana de su gente sin ser reconocido. Aquella noche deseaba simplemente mezclarse con los habitantes, sentir la brisa en calma y quizás hallar algo que lo distrajera de sus asuntos de palacio. Una vez en la casa, Abul Hassan ofreció al mercader un lugar en un diván cubierto de suaves almohadones. Encendió lámparas de aceite cuya luz danzante creaba un ambiente acogedor en la estancia. Afuera, el mundo parecía detenerse con la brisa tibia que se deslizaba por las callejuelas, invitando a relajarse. Sobre una alfombra colorida dispusieron una mesa baja con frutas dulces
y alguna bebida reconfortante de la que solían disfrutar los habitantes de Bagdad tras una larga jornada. Mientras bebían y charlaban, el visitante escuchó con interés los relatos de Abón Hassan sobre sus reuniones pasadas y el deseo de no volver a tratar con amigos falsos. Al ver el ánimo amable de su anfitrión, el falso mercader alabó su hospitalidad y se mostró contento de encontrar un lugar tan apacible donde reposar. La noche se fue alargando entre palabras amenas y silencios agradables. De pronto el califa, sin revelar su verdadera identidad, extrajo de sus ropas un frasco con un fino polvo casi imperceptible que disimuladamente dejó caer en la última copa que ambos beberían. «Bebamos esta copa en honor a la calma de la noche», dijo con una sonrisa, «para que tus preocupaciones se desvanezcan como esta brisa ligera». Abón Hassan aceptó la invitación, levantó la copa, sintió en la lengua el sabor dulce del vino y en su interior, de manera suave, comenzó a sentirse pesado y somnoliento. Cerró los ojos un instante, intentando despejar su mente. Sin darse cuenta, se sumió en un sueño profundo, tan reparador que parecía envolverlo en un manto de bienestar. Mientras dormía, el califa hizo que uno de sus sirvientes lo cargara con delicadeza hasta el palacio real, cruzando silenciosamente pasillos bajo la luz tenue de los farolillos. Cada paso resonaba suave, casi como el arrullo de un arrullo maternal. Cuando Abón Hassan despertó, se encontró recostado en un amplio lecho con sábanas finísimas y suaves. Parpadeó varias veces. Aquello no era su pequeño cuarto. Miró a su alrededor y vio un salón espléndido, tapices bordados con hilos de oro, jarrones de porcelana y bellas doncellas sonriéndole, como si estuvieran ahí para servirlo. Aún somnoliento, se incorporó, pensando que seguía en un sueño. Quiso refregar sus ojos para despertar del todo, pero los murmullos de las doncellas lo animaron a prestar más atención. «Buenos días, comendador de los creyentes», dijo una de ellas con voz dulce. «¿Ha descansado bien esta noche?» «Comendador de los creyentes», se repitió atónito. Miró a ambos lados, buscando una respuesta en sus recuerdos, pero lo último que venía a su mente era la cena con aquel mercader y nada más. Se sintió como flotando en otro universo, envuelto en una atmósfera de calma excesiva, donde la música de instrumentos suaves lo invitaba a relajarse todavía más. Sin embargo, sus pensamientos se resistían a aceptar tal transformación. Las doncellas lo guiaron hacia una sala contigua, repleta de frutas frescas y panes delicados. Un coro de voces suaves entonaba canciones que hablaban de reposo y tranquilidad, recordándole la tibieza de una noche sin preocupaciones. Poco después, un hombre elegantemente vestido y varios asistentes ingresaron con reverencia. «Comendador de los creyentes», dijeron, «aguardamos a sus órdenes para atender los asuntos de la mañana». Aturdido, Abón Hassan no supo qué responder. Lo más extraño era que, cada vez que intentaba rechazar aquel título y aclarar que no era ningún califa, todos parecían creer lo contrario. «Todo es un sueño», pensó, «o alguna ilusión». Pero la calidez del lugar, la luz del sol entrando por los ventanales altos y la música relajante parecían muy reales. Además, las ropas que vestía eran majestuosas,
tejidas con hilos brillantes tan suaves que invitaban al contacto. Conforme avanzaba la mañana, Abul Hassan empezó a disfrutar tímidamente de ese trato, mas su corazón se debatía entre la confusión y el agrado. Las horas transcurrieron en una dulce pesadez, como si el aire estuviera perfumado con esencias de sándalo y flores del desierto. De vez en cuando, los músicos tocaban melodías pausadas y delicadas con la única intención de que aquel supuesto califa, Abul Hassan, se relajara. Él, sentado en un trono almohadillado, sentía cómo poco a poco cedía su resistencia ante la idea de poder ser, al menos durante ese lapso, el señor de aquel lugar. A ratos su mente le sugería que debía estar alerta y no dejarse llevar por los encantos de tal engaño. Pero cada vez que abría la boca para confesar que no era califa, surgía una doncella o un oficial dispuesto a honrarlo con atenciones que lo hacían sentir acogido. Miraba a su alrededor y se preguntaba si no estaría todavía dormido en su pequeña casa, soñando con todo esto. A la vez percibía el tacto de la seda, el aroma de un incienso suave que flotaba en el aire y la deliciosa sensación de seguridad y reposo. Después de un tiempo, Abul Hassan se sintió con más ánimo y se dejó llevar por esa atmósfera. Dio órdenes, atendió a quien llamaba a su puerta, invitó a probar los jugos de frutas o los sorbetes fríos que la cocina real había preparado. Tal vez si solo me concentro en disfrutar esta serenidad, se dijo, me despertaré con el corazón contento. El día pasó envuelto en esa magia pacífica. Cuando anocheció, las luces del palacio se hicieron más tenues. Se dispuso una mesa con exquisitos guisos y dulces hojaldrados bañados en miel, ideales para cerrar la jornada con una sensación agradable en el paladar. En lo alto, las estrellas parecían encenderse lentamente, invitando al recogimiento. Abul Hassan, más relajado, tomó otra copa ofrecida por la servidumbre, sin notar que de nuevo contenía un suave polvo para dormir. Sintió su mente adormecerse con ligereza, sumergiéndose una vez más en un letargo tan profundo y acogedor que parecía anclarlo en un océano de calma. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaban aquellos tapices ni las doncellas. Reconoció su techo, sus paredes sencillas, la brisa de la mañana que se colocaba por la puerta entreabierta. Al incorporarse, se halló en su modesta habitación y comprendió, con un leve temblor, que su cuerpo no le había mentido. Había estado en un lugar de ensueño. Sin embargo, ahora todo volvía a su estado habitual. ¿Fue un sueño? ¿Una travesura del destino? Se preguntó, apoyando la mano sobre su pecho. Sí, lo fue. Qué real pareció. Sus reflexiones, lejos de inquietarlo, lo sumieron en un estado de nostalgia agradable. Recordaba la música suave y las voces que lo llamaban comendador de los creyentes. Por un momento sonrió, como si extrañara aquella ola de confort y atenciones que lo habían rodeado. Luego, sin saber a quién contarle semejante experiencia, se guardó el secreto y salió a caminar, esperando que el aire fresco le despejara las dudas. Pasaron algunas jornadas y la vida continuó su curso. Abul Hassan volvió a sentarse al anochecer en el puente, contemplando el agua y suspirando
ante la tibieza que traía el viento. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, vio acercarse de nuevo al supuesto mercader de Mosul. De inmediato sintió una mezcla de alarma y curiosidad. Pensó en rehuirle, pero el hombre se acercó con palabras cariñosas y bromistas, agradeciéndole por la vez anterior y proponiéndole repetir la velada. Aunque dudó, la actitud amable del forastero y la memoria aún viva de ese sueño maravilloso lo convencieron. De vuelta en casa preparó un banquete menos abundante, deseando sobre todo reencontrar esa atmósfera serena. Mientras bebían, el visitante colocó de nuevo, sin ser visto, aquel polvo sutil en la bebida. En un abrir y cerrar de ojos, Abón Hassan cayó en un sueño profundo. Con sumo cuidado, lo trasladaron otra vez al palacio, donde fue recibido con la misma música y la misma acogedora penumbra que invitaba a entregarse por completo al descanso. Cuando despertó, esa segunda vez en el palacio, Abón Hassan ya no sabía si llorar de confusión o sonreír de dicha. Se vio rodeado de doncellas que cantaban canciones suaves, diseñadas para despejar la mente de angustias y encaminarla a un estado de relajación total. Nada he hecho para merecer esto, pensó, pero ya que sucede, lo aceptaré con gratitud. El día transcurrió en paz. Cada habitación del palacio era espaciosa y permitía que la brisa circulara. Se podían escuchar fuentes que fluían con un murmullo delicado, como una canción de cuna de la naturaleza. Donde quiera que él fuera, sentía el tapiz mullido bajo sus pies y los aromas de infusiones relajantes se entremezclaban en el aire, casi meciendo sus sentidos. Por la noche, la historia se repitió. Bebió a la copa con el polvo que lo sumergió en un plácido sueño y al alba reapareció en su propia casa, abrazado por la luz del sol que se filtraba a través de la ventana. Despertó con la certeza de que ni siquiera el más experto contador de historias podría descubrir con justeza lo que sucedía. Comprendió entonces que, tras esas travesuras, se escondía alguien con un extraño sentido del humor. Sucedió que, tras estas aventuras, Abón Hassan se unió en matrimonio con Nus Atoul Aonadat, una muchacha gentil y de carácter sereno, al servicio de la princesa Zobeida. El califa, por razones que él entendía bien, puesto que deseaba que Abón Hassan estuviera cerca, había fomentado esta unión. La joven esposa resultó ser tan alegre y atenta como Abón Hassan, y pronto ambos compartieron sus impresiones sobre los sucesos extraños. Acordaron mantener la calma y no indisponerse, a pesar de las apariencias. Con el tiempo, los ahorros que tenían se fueron consumiendo, pues su vida diaria seguía siendo un tanto dispendiosa. Disfrutaban de manjares cada tarde, invitaban a músicos para embellecer las noches y compraban perfumes delicados para aligerar el aire. Cuando se vieron sin apenas dinero, prefirieron no solicitar ayuda de manera directa, pero idearon algo ingenioso: simular que uno de los dos había fallecido. Con ello, conmover a la princesa Zobeida y al califa. «Si voy yo a la princesa», dijo Nous Atoul Aonadat, «y le digo que estás muerto, lloraré un poco y quizá ella me socorra con unas monedas. Y si voy yo al califa», añadió Abón Hassan,
y le digo que mi esposa ha partido de este mundo, es probable que también reciba un obsequio para los supuestos gastos fúnebres. Al día siguiente, muy temprano, Nus Atoul Aonadat se soltó el cabello y rasgó su prenda para lucir desolada. Se dirigió con paso lento al palacio de Zobeida, deteniéndose de vez en cuando para tomar aire e imaginar las penas que debía fingir. Cada vez que exhalaba se repetía: «Calma, sigue tranquila, lo hacemos para aliviar nuestra necesidad». Al llegar ante la princesa, lloró con fuerza contenida. «Oh, mi señora, qué desdicha tan grande. Mi querido esposo, Abul Hassan, nos ha dejado para siempre». Zobeida se conmovió al ver las lágrimas y oír los sollozos de su doncella. En su corazón piadoso quiso socorrerla. «Toma 100 monedas de oro y un brocado», le dijo. «Cubre con él el cuerpo de Abul Hassan y dale un digno adiós. Sé fuerte, hija mía». Nus Atoul Aonadat, con fingido pesar, regresó a casa y mostró a Abul Hassan lo recibido. Se dedicaron un momento a contemplar ese dinero que les daría un respiro. Luego, a la mañana siguiente, fue él quien acudió al califa gimiendo: «Oh comendador de los creyentes, mi amada esposa ha partido de este mundo». El califa, que ya sospechaba de las bromas de Abul Hassan, pero que a la vez sentía aprecio por él, fingió ignorancia y le brindó igual socorro, dando más monedas y otro brocado. Bajo su apariencia severa, el califa en realidad reía para sus adentros, pues ansiaba descubrir más detalles de esa cómica intriga. El enredo llegó a su punto cumbre cuando la princesa Zobeida y el califa se encontraron y descubrieron que cada uno creía fallecida a una persona distinta. Mientras la princesa sostenía que el muerto era Abul Hassan, el califa afirmaba que Nus Atoul Aonadat era quien había dejado este mundo. Discutieron en tono divertido, sin llegar a enfadarse, hasta que decidieron ir en persona a la casa de la pareja para descubrir la verdad. Por supuesto, Abul Hassan y su esposa habían previsto tal visita. Al ver desde la ventana que los dos se acercaban con su cortejo, se recostaron juntos y se cubrieron con los brocados. Cuando el califa y la princesa entraron, el lugar permanecía en un silencio plácido y solo se oía el crujir suave de la tela si alguien se movía. Para su gran sorpresa, contemplaron a ambos supuestamente muertos. «Vaya embuste nos han hecho», exclamó la princesa, que no pudo contener la risa. El califa, riendo a carcajadas, ordenó descubrir a la pareja. En eso, Abul Hassan se destapó y habló con total naturalidad: «Aquí estoy, comendador de los creyentes. Perdone nuestras tretas, pero estamos sin medios y confiamos en su generosidad. Si le ha divertido, considérelo un tributo a su buen humor». Todos en la comitiva, al ver aquello, soltaron risas que parecían música de aguas suaves corriendo en la noche. Zobeida abrazó a su doncella, feliz de que estuviera sana y salva, y el califa, con espíritu magnánimo, dejó salir su alegría. «Bien, bien. Han hecho que mi jornada sea más llevadera con tan pintoresca farsa. Reciban más oro para continuar su vida en armonía». Abul Hassan y su esposa, con humildad, agradecieron los regalos y promesas de protección. El califa, que cada vez se encariñaba más con la alegría de ambos, los invitó a instalarse en una parte del palacio, si así lo deseaban, donde podrían seguir compartiendo momentos tranquilos y las agradables músicas que tanto disfrutaban. Sin embargo, ellos prefirieron quedarse en su propia casa,
adornarla con sencillez y, de vez en cuando, asistir a los banquetes de palacio como amigos entrañables. Aquella misma noche, tras despedir a la comitiva real, la pareja volvió a la calidez de su habitación. Afuera, la luna se alzaba, iluminando los corredores con una luz suave. Se sentaron en un cojín ancho, sintiendo que toda la tensión del día se disolvía. Se contemplaron con complicidad. Al fin el califa conoció toda la verdad y sigue contento con nosotros, dijo Abón Hassan, soltando un suspiro de alivio. Sí, respondió Nushatul Aonadat. Ahora podemos reposar sin temores, con el corazón tranquilo y disfrutar de la noche. Se recostaron suavemente, respirando el aire templado que entraba por la ventana, y dejaron que el silencio los arrullara. El latido pausado de sus corazones, unido al murmullo lejano de la ciudad, los invitaba a cerrar los ojos y sumergirse en la serenidad de un descanso merecido. Sabían que, en adelante, tendrían formas más prudentes de administrar su fortuna y que, con el humor y la calma que los unía, podrían afrontar los días venideros sin mayor sobresalto. Así culmina la historia de Abón Hassan y su esposa, que aprendieron a valorar los breves momentos de sosiego que nos regala la vida y a encontrar ternura aún en los sucesos más sorprendentes. Que, al recordarla, sientas la misma placidez que ellos al dejarse conmover por la noche y puedas entregarte a un dulce sueño, relajando cada parte de tu cuerpo, respirando hondo y dejando que la calidez de tu propio hogar te envuelva. Si cierras los ojos, quizás oigas el eco de esas músicas lejanas, el susurro del río en el puente de Bagdad, y percibas la brisa suave que tantas veces acarició a nuestros protagonistas, invitándolos, igual que a ti, a dejarse llevar por la calma de la noche y abandonarse al reparador abrazo del sueño. El amigo fiel. Una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes, bigotes grises y su cola era como un trozo largo de goma negra. Los patitos, que parecían una bandada de canarios amarillos, nadaban en el estanque, y su madre, de plumaje blanco y patas rojísimas, intentaba enseñarles a mantener la cabeza bajo el agua. Nunca podrán relacionarse con la alta sociedad si no saben mantenerse bajo el agua, les decía continuamente, y de vez en cuando les mostraba cómo se hacía. Pero los patitos no le hacían caso. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas de estar en la alta sociedad. ¡Qué niños tan desobedientes!, gritó la vieja rata de agua. Realmente merecen ser ahogados. Nada de eso, respondió la mamá pata. Cada uno aprende a su ritmo, y los padres no nos queda otra que ser pacientes. No sé nada de los sentimientos de los padres, dijo la rata de agua. No soy un hombre de familia. De hecho, nunca me he casado y nunca pienso hacerlo. El amor está muy bien a su manera, pero la amistad es mucho más elevada. De hecho, no conozco nada en el mundo que sea más noble o más raro que una amistad realmente leal. ¿Y cuáles son los deberes de un amigo fiel?, preguntó un pinzón verde, que estaba sentado en un sauce cercano y había escuchado la conversación. Sí, eso es justo lo que quiero saber, dijo la mamá pata, mientras se alejaba nadando hasta el otro lado del estanque
y se ponía de cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. «¡Qué pregunta más tonta!», gritó la rata de agua. «Yo diría que un amigo es realmente fiel, si me es fiel a mí, por supuesto». «¿Y tú qué harías a cambio?», dijo el pajarito, que se balanceaba sobre una rama plateada, agitando sus pequeñas alas. «No te entiendo», respondió la rata de agua. «Déjame contarte un cuento sobre el tema», dijo el pinzón. «¿Es acerca de mí?», preguntó la rata de agua. «Si es así, la escucharé, pues me gustan mucho los cuentos». «Es aplicable a ti», respondió el pinzón. Bajó y, posándose en la orilla, contó la historia del amigo fiel. Había una vez un pequeño y honesto muchacho. Se llamaba Hans. «¿Era muy distinguido?», interrumpió la rata de agua. «No», respondió el pinzón. «No creo que lo fuera, salvo por su buen corazón y su redondo y simpático rostro. Vivía solito en una casita y trabajaba diariamente en su jardín. En todo el país no había un jardín tan bonito como el suyo. Allí crecían minutisas, alelíes y campanillas blancas. Había rosas de damasco, rosas amarillas, azafranes lilas y dorados, y violetas púrpuras y blancas. La aguileña y la malva rosa, la mejorana y la albahaca silvestre, la primavera y la flor de lis, el narciso y el clavo de olor brotaban y florecían unas tras otras, y una flor ocupaba el lugar de otra, de modo que siempre había cosas hermosas que mirar y deliciosas fragancias para el olfato. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más fiel de todos era el gran Hugh, el molinero. Era tanta la lealtad del rico molinero por el pequeño Hans, que nunca pasaba por su jardín sin arrancar un ramillete de flores, o un puñado de hierbas aromáticas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas. «Los verdaderos amigos deben compartirlo todo», solía decir el molinero. Y el pequeño Hans asentía y sonreía, pues se sentía muy orgulloso de tener un amigo con ideas tan nobles. A veces los vecinos se extrañaban de que el rico molinero nunca le diera nada a cambio al pequeño Hans, a pesar de que tenía 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran rebaño de ovejas lanudas. Pero Hans nunca se preocupaba por estas cosas, y nada le producía mayor placer que escuchar todas las cosas maravillosas que el molinero solía decir sobre la verdadera amistad y el obrar desinteresado. El pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño era muy feliz. Pero cuando llegaba el invierno y no tenía frutas ni flores que llevar al mercado, pasaba mucho frío y hambre. Y a menudo tenía que irse a la cama sin cenar más que unas peras secas o unas nueces duras. Además, en dicha estación se sentía muy solo, ya que el molinero nunca iba a verle. «No tiene sentido que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya nieve», solía decir el molinero a su mujer, «porque cuando la gente tiene problemas, hay que dejarla sola y no molestarla con visitas. Esa es al menos mi idea de amistad, y estoy seguro de que tengo razón. Así que esperaré a que llegue la primavera, y entonces le haré una visita, y podrá regalarme una gran cesta llena de prímulas, y eso le hará muy feliz». «Eres muy considerado con los demás, realmente muy considerado», respondió la esposa mientras se sentaba en su cómodo sillón junto a la gran chimenea de madera de pino. «Es un placer oírte hablar sobre la amistad.
Estoy segura que ni el propio clérigo podría decir las cosas tan bien como las que tú dices. Aunque viva en una casa de 3 pisos y lleve un anillo de oro en el dedo meñique. ¿Pero no podríamos decirle al pequeño Hans que nos visite?, dijo el hijo menor del molinero. Si el pobre está pasando por problemas, le daré la mitad de mis papas y le enseñaré mis conejitos blancos. ¡Qué niño tan tonto eres!, gritó el molinero. Realmente no sé de qué sirve enviarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniera aquí y viera nuestro cálido fuego, nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es algo terrible, pues arruina la naturaleza de cualquiera. No voy a permitir que se estropee la naturaleza de Hans. Soy su mejor amigo. Siempre velaré por él y procuraré que no caiga en ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme que le dé algo de harina a préstamo y no podría hacer eso. Una cosa es la harina y otra la amistad. No hay que confundirlas. Todos deberían saber eso. ¡Qué bien hablas!, dijo la esposa del molinero, sirviéndose un gran vaso de cerveza tibia. Realmente me siento bastante adormecida, como si estuviera en la iglesia. Mucha gente actúa bien, respondió el molinero, lo que demuestra que hablar es la cosa más difícil de las dos, y también la más fina. Y miró severamente a su hijo pequeño a través de la mesa, que se sintió tan avergonzado de sí mismo que bajó la cabeza. Se puso rojo y empezó a llorar sobre su té. Sin embargo, era tan joven que hay que disculparlo. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata. Desde luego que no, respondió el pinzón. Es solo el principio. Entonces estás muy atrasado, dijo la rata. Hoy en día, todos los buenos narradores empiezan por el final, siguen por el principio y terminan por el medio. Ese es el nuevo método. El otro día me lo contó un crítico que paseaba por el estanque con un joven. Sabía mucho del asunto, y estoy seguro de que tenía toda la razón, porque llevaba gafas azules y era calvo. Y siempre que el joven hacía algún comentario, respondía «Psst». Pero, por favor, continúa con el cuento. Me gusta mucho el molinero. Yo también estoy lleno de bellos sentimientos, así que tenemos mucho en común. Bueno, dijo el pinzón saltando sobre una pata y luego sobre la otra. Cuando pasó el invierno y las prímulas empezaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el molinero le dijo a su mujer que bajaría a ver al pequeño Hans. «¡Qué buen corazón que tienes!», gritó su esposa. «Siempre estás pensando en los demás. No te olvides de llevar una gran canasta para las flores». Entonces el molinero ató las aspas del molino con una cadena de hierro y bajó la colina con la canasta. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», dijo Hans, apoyado en su pala y con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Y cómo has estado todo el invierno?», le preguntó el molinero. «Bueno, la verdad es muy bueno que lo preguntes», exclamó Hans. «Me temo que lo pasé bastante mal, pero ahora que ha llegado la primavera, estoy muy contento y todas mis flores están preciosas». «Hemos hablado de ti durante el invierno, Hans», dijo el molinero, «y nos preguntábamos cómo te iba». «Es muy amable de tu parte», dijo Hans. «Casi temía que te hubieras olvidado de mí».
Hans, me sorprendes, dijo el molinero. La amistad nunca olvida. Eso es lo maravilloso. Pero me temo que no entiendes la poesía de la vida. Por cierto, qué bonitas están tus prímulas. Realmente son muy bonitas y tengo mucha suerte por tener tantas, dijo Hans. Voy a llevarlas al mercado y se las venderé a la hija del burgomaestre, y con el dinero compraré de nuevo mi carretilla. ¿Comprar de nuevo tu carretilla? No me digas que la vendiste, qué tontería. Bueno, lo que ocurrió es que me vi obligado a hacerlo, dijo Hans. El invierno fue muy duro y no tenía dinero para comprar pan. Así que primero vendí los botones de plata de mi abrigo de los domingos, luego vendí mi cadena de plata, luego mi gran pipa y por último mi carretilla. Pero ahora voy a recuperarlo todo. Hans, te daré mi carretilla, dijo el molinero. No está en muy buen estado. De hecho, una rueda está estropeada. Pero a pesar de ello te la daré. Sé que es muy generoso de mi parte y que mucha gente pensaría que soy muy tonto por desprenderme de ella, pero yo no soy como los demás. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además, he comprado una carretilla nueva. Por eso puedes estar tranquilo. Bueno, realmente es muy generoso de tu parte, dijo el pequeño Hans, y su graciosa carita redonda brillaba de alegría. Puedo arreglarla fácilmente, ya que tengo un tablón de madera en casa. ¿Un tablón?, exclamó el molinero. Es justo lo que necesito para el techo de mi granero. Hay un agujero muy grande en él, y todo el maíz se humedecerá si no lo tapo. ¡Qué suerte que lo hayas mencionado! Es notable como una buena acción siempre hace que surja otra. Te he dado mi carretilla, y ahora tú me vas a dar tu tabla. Por supuesto, la carretilla vale mucho más que el tablón, pero es cierto que la amistad nunca se fija en esas cosas. Te ruego que la cojas enseguida. Yo me pondré a trabajar en mi granero hoy mismo. Por supuesto, gritó el pequeño Hans y corrió al cobertizo para sacar la tabla. No es un tablón muy grande, dijo el molinero mirándolo. Me temo que después de haber arreglado el tejado de mi granero, no te quedará nada para arreglar la carretilla. Pero por supuesto, eso no es culpa mía. Y ahora, ya que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que te gustaría darme algunas flores a cambio. Aquí está la canasta. Cerciórate de llenarla por completo. ¿Por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante apenado, pues en realidad era una canasta muy grande, y sabía que si la llenaba, no le quedarían flores para el mercado. Y estaba muy ansioso por recuperar sus botones de plata. En realidad, como te he dado mi carretilla, no creo que sea mucho pedirte unas cuantas flores, respondió el molinero. Puede que me equivoque, pero yo creía que la amistad, la verdadera amistad, estaba libre de cualquier tipo de egoísmo. Oh, mi querido amigo, mi mejor amigo, gritó el pequeño Hans. Eres merecedor de todas las flores de mi jardín. Yo prefiero ser digno de tu aprecio a recuperar mis botones de plata. Y corrió a arrancar todas sus bonitas prímulas y llenó la canasta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero mientras subía la colina con el tablón al hombro y la gran canasta en la mano. Adiós, dijo el pequeño Hans. Y se puso a cavar muy contento, encantado por su futuro obsequio. Al día siguiente, estaba clavando unas madreselvas en la entrada de su casa, cuando oyó la voz del molinero llamándole desde el camino. Así que saltó de la escalera, corrió por el jardín y miró por encima del muro. Allí estaba el molinero,
con un gran saco de harina a la espalda. Querido Hans, Dijo el molinero. ¿podrías llevar este saco de harina al mercado por mí? Lo siento mucho, dijo Hans, pero hoy estoy muy ocupado. Tengo que levantar mis enredaderas, regar mis flores y atar mi hierba. Bueno, considerando que voy a darte mi carretilla, creo que es bastante egoísta de tu parte negarte. Dijo el molinero. No digas eso, exclamó el pequeño Hans. No querría ser egoísta por nada del mundo. Y corrió por su gorra y se marchó con el gran saco entre los hombros. Era un día muy caluroso y el camino estaba terriblemente polvoriento. Y antes de que Hans llegara, estaba tan cansado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, siguió adelante con valentía y por fin llegó al mercado. Después de esperar allí un rato, vendió el gran saco de harina a muy buen precio y luego regresó a casa de inmediato, pues temía que si se hacía demasiado tarde, podría encontrarse con algún ladrón en el camino. Ha sido un día muy duro, se dijo el pequeño Hans al acostarse. Pero me alegro de no haber defraudado al molinero, porque es mi mejor amigo. Además, me va a regalar su carretilla. A la mañana siguiente, temprano, el molinero bajó a buscar el dinero obtenido por su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que seguía en la cama. Debes saber que eres un perezoso, Dijo el molinero. y considerando que voy a darte mi carretilla, creo que deberías trabajar más. La pereza es un pecado muy grave, y no me gusta que ninguno de mis amigos sea un vago ni un perezoso. Pero, ¿de qué sirve la amistad si uno no puede decir lo que piensa? Cualquiera puede complacer y halagar, pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables y no le importa hacer daño. De hecho, si es un verdadero amigo, procurará que sea así, porque sabe que estará haciendo lo correcto. Lo siento mucho, dijo el pequeño Hans mientras se frotaba los ojos y se quitaba la gorra de dormir. Pero estaba tan cansado que pensé en quedarme un rato en la cama y escuchar el canto de los pájaros. ¿Sabías que siempre trabajo mejor después de oír el canto de los pájaros? Me alegra oír eso, Dijo el molinero dándole una palmada en la espalda. porque quiero que subas al molino en cuanto te hayas vestido y me arregles el tejado del granero. El pobrecito Hans estaba muy ansioso por ir a trabajar en su jardín, pues sus flores llevaban 2 días sin ser regadas, pero no quería decepcionar a su amigo. ¿Crees que sería antipático de mi parte si te dijera que estoy ocupado? Preguntó con voz tímida. Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte ese favor, teniendo en cuenta que te voy a dar mi carretilla. Respondió el molinero. Pero si te niegas, lo haré yo mismo. «Oh, de ninguna manera», gritó el pequeño Hans y saltó de la cama. Se vistió y subió al granero. Trabajó allí todo el día y al anochecer el molinero vino a ver cómo le iba. Ya tapaste el agujero del tejado, pequeño Hans. Gritó el molinero con voz alegre. «Está todo arreglado», respondió el pequeño Hans mientras bajaba de la escalera. Ah, Dijo el molinero. no hay trabajo tan satisfactorio como el que se hace para los demás. «Es todo un privilegio escucharte», respondió el pequeño Hans, sentándose y secándose la frente. «Pero me temo que yo nunca tendré ideas tan hermosas como las tuyas», Oh, sí las tendrás, dijo el molinero. pero debes esforzarte más.
Por ahora solo tienes la práctica de la amistad. Algún día tendrás también la teoría. ¿De verdad lo crees?, preguntó el pequeño Hans. No me cabe duda alguna, Respondió el molinero. pero ahora que has arreglado el tejado, será mejor que te vayas a casa a descansar, porque quiero que mañana lleves mis ovejas a la montaña. El pobrecito no se atrevió a decir nada al respecto, y a la mañana siguiente el molinero llevó sus ovejas a la casa de Hans, quien partió con ellas hacia la montaña. Tardó todo el día en ir y volver. Cuando regresó, estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta el amanecer. «Qué bien me lo voy a pasar en mi jardín», se dijo, y se puso a trabajar de inmediato. Pero nunca pudo ocuparse de sus flores, pues su amigo el molinero siempre iba a pedirle que le ayudara en el molino o cualquier otro favor. A veces el pequeño Hans se angustiaba mucho, pues temía que sus flores creyeran que las había olvidado, pero se consolaba al recordar que el molinero era su mejor amigo. Además, decía que él era muy generoso, pues le iba a regalar su carretilla. Así que el pequeño Hans trabajaba para el molinero, y éste le decía toda clase de cosas bonitas sobre la amistad, que Hans anotaba en su cuaderno y solía leer por la noche, pues era muy buen estudiante. Y sucedió que, una noche, el pequeño Hans estaba sentado junto al fuego cuando oyó un fuerte golpe en la puerta. El viento soplaba y rugía tan fuerte que al principio pensó que era simplemente la tormenta. Pero llegó un segundo golpe y luego un tercero. «Es algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió hacia la puerta. Allí estaba el molinero, con una linterna en la mano y un gran bastón en la otra. Querido Hans, gritó el molinero. Tengo un grave problema. Mi hijo se ha caído de una escalera, se ha hecho daño y ahora voy a buscar al médico. Pero él vive muy lejos y es peligroso andar con esta noche. Así que se me ha ocurrido que sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Ya sabes que te voy a dar mi carretilla, así que es justo que hagas algo por mí a cambio. «Por supuesto», exclamó el pequeño Hans. «Es todo un honor que hayas pensado en mí para ayudarte. Iré enseguida, pero debes prestarme tu linterna, pues está tan oscuro allá afuera que temo caer en alguna zanja». Lo siento mucho, respondió el molinero. pero es una linterna nueva y sería una gran pérdida para mí si le pasara algo. «Bueno, no importa. Me las arreglaré sin ella», gritó el pequeño Hans y se quitó su gran abrigo de pieles y su cálido gorro rojo. Se ató una bufanda en el cuello y se puso en marcha. ¡Qué tormenta tan espantosa! La noche era tan negra que apenas podía ver, y el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, fue muy valiente, y después de caminar unas 3 horas, llegó a la casa del doctor y tocó la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó el doctor, sacando la cabeza por la ventana de su habitación. El pequeño Hans, doctor. ¿Qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera, se ha hecho daño, y el molinero quiere que vaya usted de inmediato. Muy bien, dijo el doctor. Se puso sus grandes botas, tomó su linterna, preparó su caballo y partió a la casa del molinero, con el pequeño Hans detrás de él. Pero la tormenta empeoraba cada vez más y la lluvia caía a raudales. El pequeño Hans no podía ver por dónde iba ni seguir el paso del caballo. Al final, se perdió en un peligroso páramo, pues estaba lleno de agujeros profundos. El pobrecito
cayó en uno de ellos y se ahogó. Al día siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en un gran charco de agua y se lo llevaron a casa. Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, ya que él era muy conocido y el molinero fue quien presidía el duelo. Como yo era su mejor amigo, es justo que tenga el sitio de honor, dijo el molinero. Así que caminó a la cabeza de la procesión con una larga capa negra y de vez en cuando se limpiaba los ojos con un pañuelo de bolsillo. Ha sido una gran pérdida para todos, dijo el herrero cuando terminó el funeral, y todos estaban cómodamente sentados en la taberna, bebiendo vino y comiendo pasteles. Una gran pérdida para mí, respondió el molinero. Yo le había regalado mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba mucho en casa y está en tan mal estado que no podría conseguir nada por ella si la vendiera. Desde luego, ahora no volveré a regalar nada. Uno siempre sufre cuando es generoso. ¿Y luego qué sigue?, dijo la rata de agua tras una larga pausa. Nada. Ese es el final, dijo el pinzón. Pero, ¿qué pasó con el molinero?, preguntó la rata de agua. Oh, no lo sé ni me importa, respondió el pinzón. Entonces es evidente que no tienes sentimientos, dijo la rata de agua. Me temo que no has captado la moraleja del cuento, comentó el pinzón. ¿La qué? La moraleja. ¿Quieres decir que el cuento tenía una moraleja? Así es, dijo el pinzón. Bueno, creo que deberías haberme dicho eso antes de comenzar, dijo la rata de agua muy enojada. Si lo hubieras hecho, no te habría escuchado en lo absoluto. De hecho, te habría dicho psst, como el crítico. Pero aún puedo hacerlo. Así que gritó psst a todo pulmón. Dio un golpe con la cola y se fue a su agujero. ¿Y qué opinas de la rata de agua?, preguntó la mamá Pata, que se acercó unos minutos después. Tiene muchas cualidades buenas, pero por mis sentimientos maternales, nunca puedo mirar a un soltero empedernido sin que me salgan las lágrimas. Me temo que se enojó, respondió el pinzón. Sucede que le conté un cuento con moraleja. Ah, eso es algo muy peligroso, dijo la mamá Pata. Y yo estoy de acuerdo con ella. El príncipe feliz. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, 2 centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espalda, por todo lo cual era muy admirada. «Es tan hermoso como una veleta», observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. «Ahora que no es tan útil», añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntó una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. «Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz», murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. «Verdaderamente parece un ángel», decían los niños hospicianos al salir de la catedral.
vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. ¿En qué lo conocen?, replicaba el profesor de matemáticas. Si no han visto uno nunca. Oh, lo hemos visto, en sueños, respondieron los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar. Una noche voló una golondrina sin descanso hacia la ciudad. 6 semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su talle esbelto la atrajo de tal modo que se detuvo para hablarle. ¿Quieres que te ame?, dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. El junco le hizo un profundo saludo. Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de hacer la corte, y así transcurrió todo el verano. Es un enamoramiento ridículo, gorjeaban las otras golondrinas. Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia. Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez se fueron sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante. No sabe hablar, decía ella, y además temo que sea inconstante, porque coquetea sin cesar con la brisa. Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. Veo que es muy casero, murmuraba la golondrina. A mí me gustan los viajes, por lo tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo. ¿Quieres seguirme?, preguntó por último la golondrina al junco. Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. «Te has burlado de mí», le gritó la golondrina. «Me marcho a las pirámides. Adiós». Y la golondrina se fue. Voló durante todo el día, y al caer la noche llegó a la ciudad. «¿Dónde buscaré un abrigo?», se dijo. «Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme». Entonces divisó la estatua sobre la columnita. «Voy a cobijarme allí», gritó. «El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco». Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo una habitación dorada», se dijo quedamente después de mirar en torno suyo. Y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. «¡Qué curioso!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño». Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. «¿Para qué sirve una estatua si no reguarda de la lluvia?», dijo la golondrina. «Voy a buscar un buen copete de chimenea». Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio. ¡Ah!, lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. «¿Quién eres?», dijo. «Soy el príncipe feliz». «Entonces, ¿por qué lloriqueas de ese modo?», preguntó la golondrina. «Me has empapado casi». «Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre», repitió la estatua. «No sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y realmente era yo feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad, y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar». «¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley?», pensó la golondrina para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas.
Allí, abajo, continuó la estatua con su voz baja y musical. Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir en el próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que el agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espalda? Mis pies están sujetos al pedestal y no puedo moverme. Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrinita, golondrinita, dijo el príncipe, ¿no te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. No creo que me agraden los niños, contestó la golondrina. El invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, 2 muchachos maleducados, los hijos de molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. Mas a pesar de todo, era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita, respondió el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espalda del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. «Qué hermosas son las estrellas», dijo, «y qué poderosa es la fuerza del amor». «Querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial», respondió ella. «He mandado a bordar en él unas pasionarias, pero son tan perezosas las costureras». Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin, llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre habíase quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. «Qué fresco más dulce siento», murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», observó ella, «pero ahora casi siento calor, y sin embargo hace mucho frío». Y la golondrina empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba se dormía. Al despuntar el alba voló hacia el río y tomó un baño. «Notable fenómeno», exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. «Una golondrina en invierno». Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la citó. Estaba plagada de palabras que no se podían comprender. «Esta noche parto para Egipto», se decía la golondrina, y solo de pensarlo se ponía alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un gran rato sobre la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba, piaban los gorriones, diciéndose unos a otros: «Qué extranjera más distinguida», y eso la llenaba de gozo. Al salir la luna volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. «¿Tienes algún cargo para Egipto?», le gritó. «Voy a emprender la marcha». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «¿no te quedarás otra noche conmigo? Me esperan en Egipto.
respondió la golondrina. Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnón se alza sobre un gran trono de granito. Acecha las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos, más atronadores que los rugidos de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre le ha rendido. «Me quedaré otra noche contigo», dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. «¿Debo llevarle otro rubí?» «Ay, no tengo más rubíes», dijo el príncipe. «Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace 1 millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra». «Amado príncipe», dijo la golondrina, «no puedo hacer eso». Y se puso a llorar. «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te pido». Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la buhardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. «Empiezo a ser estimado», exclamó. «Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra». Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. «¡Ah, Isa!», gritaban a cada caja que llegaba al puente. «Me voy a Egipto», le gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso, y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. «He venido para decirte adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina, golondrinita», exclamó el príncipe, «¿no te quedarás conmigo una noche más?» «Es invierno», replicó la golondrina, «y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran perezosamente a los árboles a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca. Y la primavera próxima te traeré de allá 2 bellas piedras preciosas con que sustituir las que distes. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el océano». «Allá abajo, en la plazoleta», contestó el príncipe feliz. «Tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva ningún dinero a casa y está llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará». «Pasaré otra noche contigo», dijo la golondrina, «pero no puedo arrancarte el ojo porque entonces quedarás ciego del todo». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te mando». Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevándoselo. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. «¡Qué bonito pedazo de cristal!», exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo al príncipe. «Ahora estás ciego, por eso me quedaré contigo para siempre». «No, golondrinita», dijo el pobre príncipe, «tienes que ir a Egipto». «Me quedaré contigo para siempre», dijo la golondrina.
y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro, de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes, que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos, del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde, que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel 20 sacerdotes, y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. «Querida golondrinita», dijo el príncipe, «me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas». Entonces la golondrina voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre, mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados 2 niñitos abrazados uno a otro para calentarse. «¡Qué hambre tenemos!», decían. «No se puede estar tumbado aquí», les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices». Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino, hasta que el príncipe se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle. «¡Ya tenemos pan!», gritaban. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía e intentaba calentarse batiendo las alas. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. «Adiós, amado príncipe», murmuró. «Permita que le bese la mano». «Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina», dijo el príncipe. «Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo». «No es Egipto a donde voy», dijo la golondrina. «Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?». Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en 2. Realmente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con 2 concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó los ojos hacia la estatua. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz!». «Sí, está verdaderamente andrajoso», dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la opinión del alcalde, y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. «El rubí de su espalda se ha caído y ya no tiene ojos, ni es dorado», dijo el alcalde. «En resumidas cuentas, parece un pordiosero». «Igual que un pordiosero», repitieron en coro los concejales. «Y tiene a sus pies un pájaro muerto», prosiguió el alcalde. «Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí». Y el secretario de ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. «Al no ser ya bello, de nada sirve», dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno
y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que había de hacerse con el metal. Podríamos, propuso, hacer otra estatua, la mía, por ejemplo. O la mía, dijo cada uno de los concejales, y acabaron disputando. «Qué cosa más rara», dijo el oficial primero de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho». Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. «Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Han elegido bien», dijo Dios. «En mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz repetirá mis alabanzas». El ruiseñor y la rosa. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas, exclamó el joven estudiante. Pero en todo mi jardín no hay ninguna rosa roja. Desde su nido, en el roble, el ruiseñor lo oyó. Miró a través de las hojas y se acongojó. «Ninguna rosa roja en todo mi jardín», gritó el muchacho, y sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas. «Ah, de qué pequeñas cosas depende la felicidad. He leído todo lo que los sabios han escrito y todos los secretos de la filosofía son míos, y sin embargo, por falta de una rosa roja mi vida se hace miserable». «Este sí que es un verdadero amante», dijo el ruiseñor. «Noche tras noche he cantado sobre él, aunque no lo conocía. Noche tras noche he contado su historia a las estrellas, y ahora lo veo. Sus cabellos son oscuros como la flor del jacinto, y sus labios son rojos como la rosa de su deseo. Pero la pasión ha hecho que su rostro sea pálido como el marfil, y el dolor ha puesto su sello en su frente. El príncipe dará un baile mañana por la noche, y mi amor estará en la compañía», murmuró el joven estudiante. «Si le traigo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. La tendré entre mis brazos, ella apoyará su cabeza en mi hombro, y su mano se estrechará en la mía. Pero no hay ninguna rosa roja en mi jardín, así que me sentaré solo, y ella pasará de largo. No me prestará atención, y mi corazón se romperá. Aquí está el verdadero amante», dijo el ruiseñor. «Lo que yo canto, él lo sufre. Lo que para mí es alegría, para él es dolor. Ciertamente, el amor es algo maravilloso. Es más bello que las esmeraldas, es más raro que los finos ópalos. Las perlas y los rubíes no pueden comprarlo. No se vende en el mercado, ni se puede pesar en la balanza para conseguirlo a cambio de oro. Los músicos se sentarán en su galería y tocarán sus instrumentos de cuerda, y mi amor bailará al son del arpa y del violín», dijo el joven estudiante. «Bailará con tanta ligereza que sus pies no tocarán el suelo, y los cortesanos, con sus alegres vestidos, se amontonarán a su alrededor. Pero no bailará conmigo, porque no tengo ninguna rosa roja que regalarle». Entonces se arrojó sobre la hierba, enterró el rostro entre las manos y lloró. «¿Por qué llora?», preguntó un pequeño lagarto mientras corría junto a él con la cola en el aire. «¿Por qué?».
dijo una mariposa que revoloteaba buscando un rayo de sol. Sí, ¿por qué? Susurró una margarita a su vecina en voz baja y suave. Está llorando por una rosa roja, dijo el ruiseñor. ¿Por una rosa? ¡Qué ridículo!, gritaron. Y el pequeño lagarto, que tenía algo de cínico, se rió a carcajadas. Pero el ruiseñor comprendió el secreto del dolor del estudiante. Se sentó en el roble y pensó en el misterio del amor. De repente, extendió sus alas marrones y se elevó por los aires. Atravesó la arboleda como una sombra y navegó por el jardín. En el centro del área verde había un hermoso rosal, y cuando lo vio, voló hacia él y se posó sobre una ramita. Dame una rosa roja y te cantaré mi más dulce canción, dijo el ruiseñor. Pero el árbol negó con la cabeza. Mis rosas son blancas, respondió, tan blancas como la espuma del mar y más blancas que la nieve de la montaña. Pero ve con mi hermano, que crece alrededor del viejo reloj solar, y tal vez te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló hacia el rosal que crecía alrededor del viejo reloj solar. Dame una rosa roja y te cantaré mi más dulce canción, dijo el ruiseñor. Pero el árbol negó con la cabeza. Mis rosas son todas amarillas, respondió, tan amarillas como los cabellos de la sirena que se sienta en un trono de ámbar, y más amarillas que el narciso que florece en el prado, antes de que llegue el segador con su guadaña. Pero ve con mi hermano que crece bajo la ventana del estudiante, y quizás te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló hacia el rosal que crecía bajo la ventana del estudiante. Dame una rosa roja y te cantaré mi más dulce canción, dijo el ruiseñor. Pero el árbol negó con la cabeza. Mis rosas son rojas, respondió, tan rojas como las patas de la paloma y más rojas que los grandes abanicos de coral que ondean en la caverna del océano. Pero el invierno me ha congelado las venas. La escarcha ha marchitado mis botones y la tormenta ha roto mis ramas. Este año no tendré rosas. Una rosa roja es todo lo que quiero, gritó el ruiseñor. Solo una rosa roja. No hay manera de conseguirla. Hay un camino, respondió el árbol. Pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, dijo el ruiseñor. No tengo miedo. Si quieres una rosa roja, debes hacerlo con la música a la luz de la luna y mancharla con la sangre de tu propio corazón, dijo el árbol. Debes cantarme durante toda la noche con tu pecho contra una espina, el cual debe atravesar tu corazón, para que tu sangre fluya hacia mis venas y se convierta en la mía. La muerte es un gran precio a pagar por una rosa roja, dijo el ruiseñor. Y la vida es muy querida por todos. Es agradable sentarse en el verde bosque y observar el sol en su carruaje de oro y a la luna en su carroza de perlas. Dulce es el aroma del espino, dulces son las campanillas que se esconden en el valle y el brezo que cubre la colina. Pero el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el corazón de un hombre? Nuevamente extendió sus alas marrones y se elevó por los aires.
Atravesó la arboleda como una sombra y navegó por el jardín. El joven estudiante seguía tumbado en la hierba donde él lo había dejado, y las lágrimas aún brotaban de sus hermosos ojos. «Alégrate», gritó el ruiseñor. «Alégrate, tendrás tu rosa roja. La construiré con música a la luz de la luna y la teñiré con la sangre de mi corazón. Lo único que te pido a cambio es que seas un verdadero amante, porque el amor es más sabio que la filosofía y más poderoso que la fuerza. Sus alas son como lenguas de fuego, su cuerpo tiene el color de las llamas, sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso». El estudiante levantó la vista y oyó, pero no pudo entender lo que el ruiseñor le decía, pues solamente conocía las cosas que están escritas en los libros. Pero el roble comprendió y se entristeció, pues quería mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. «Cántame una última canción», susurró. «Me sentiré muy solo cuando te vayas». Entonces el ruiseñor cantó al roble, y su voz era como el agua que se vierte de una jarra de plata. Cuando terminó su canción, el estudiante se levantó y sacó de su bolsillo un cuaderno y un lápiz. «El ruiseñor es formidable, eso no se le puede negar», se dijo mientras se alejaba por la arboleda. «Pero tendrá sentimientos». «Me temo que no. De hecho, es como la mayoría de los artistas. Mucho estilo y nada de sinceridad. No se sacrificaría por los demás. Solo piensa en la música y todo el mundo sabe que las artes son egoístas. Sin embargo, hay que admitir que tiene algunas notas hermosas en su voz. Es una lástima que no signifiquen nada y que carezcan de utilidad». El joven se fue a su habitación, se acostó en su camita y se puso a pensar en su amor. Al cabo de un rato se quedó dormido. Cuando la luna brilló en el cielo, el ruiseñor voló al rosal y posó su pecho contra la espina. Cantó toda la noche y la luna, fría y cristalina, se inclinó a escuchar. Mientras cantaba, la espina atravesaba su carne lentamente y la sangre fluía de su pecho. Primero le cantó al nacimiento del amor en el corazón de un joven y una muchacha, y en la copa del rosal floreció una magnífica rosa, pétalo tras pétalo, como canción tras canción. Al principio era pálida como la bruma que se cierne sobre el río, pálida como inicios de la mañana y plateada como las alas de la aurora, como la sombra de una rosa en un espejo de plata, como la sombra de una rosa en un estanque. Así era la rosa que florecía encima del árbol. Pero el árbol le gritó al ruiseñor que se estrechara más contra la espina. «Aprieta más, pequeño ruiseñor, o el día llegará antes de que la rosa esté terminada». Así lo hizo el ruiseñor, y su voz se hacía más fuerte, pues le cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y una doncella. Y un delicado rubor llegó a las hojas de la rosa, como el rubor en el rostro del novio cuando besa los labios de la novia. Pero la espina no había llegado aún a su corazón, y por eso el corazón de la rosa permanecía blanco, pues solo la sangre del corazón de un ruiseñor puede teñir de rojo el corazón de una rosa. Nuevamente, el árbol le gritó al ruiseñor que se estrechara más contra la espina. «Aprieta más, pequeño ruiseñor, o el día llegará antes de que la rosa esté terminada». Entonces, la espina le tocó el corazón
y una fortísima punzada de dolor lo atravesó. Amargo fue el dolor e impetuoso su canto, pues cantó al amor que se perfecciona con la muerte, al amor que no muere en la tumba. Y la rosa se enrojeció como las rosas del cielo oriental. Carmesí era el color de los pétalos y su corazón era como un rubí. Pero la voz y el canto del ruiseñor se hicieron más débiles. Sus pequeñas alas empezaron a agitarse. Una nube cubrió sus ojos y sentía que algo lo ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último destello. La luna blanca lo oyó y se olvidó del amanecer. Se quedó en el cielo. La rosa roja lo oyó, se estremeció de éxtasis y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco lo llevó a su caverna púrpura en las colinas y despertó de sus sueños a los pastores. Finalmente, el canto flotó entre los juncos del río que llevaron su mensaje al mar. «¡Mira, mira!», gritó el árbol. «La rosa ya está acabada». Pero el ruiseñor no respondió, pues yacía muerto en la hierba, con la espina atravesada en el corazón. Y a mediodía, el estudiante abrió su ventana y se asomó. «¡Vaya! ¡Qué buena suerte!», exclamó. «Aquí hay una rosa roja. No he visto ninguna rosa como esta en toda mi vida. Es tan hermosa que estoy segura de que tiene un largo nombre en latín». Entonces se inclinó y la arrancó. Luego se puso su sombrero y corrió hasta la casa del profesor con la rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada en la puerta, enrollando seda azul en un carrete, y su perrito, tumbado a sus pies, la acompañaba. «Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja», le dijo el estudiante. «Aquí está la rosa más roja de todo el mundo. La llevarás esta noche junto a tu corazón y mientras bailamos juntos, te dirá cuánto te quiero». Pero la chica frunció el ceño. «Me temo que no combinará con mi vestido», respondió ella. «Además, el sobrino del chambelán me ha regalado unas joyas hermosas, y todo el mundo sabe que las joyas cuestan mucho más que las flores». «Eres una desagradecida», dijo el estudiante, y tiró la rosa a la calle. Un carro pasó de repente y la arrolló. «Y tú eres muy grosero», dijo ella. «Además, ¿quién eres? Solamente un estudiante. No creo que puedas llegar a tener hebillas de plata en tus zapatos como el sobrino del chambelán». La jovencita se levantó y entró a su casa. «¿Qué cosa más tonta es el amor?», dijo el estudiante mientras se alejaba. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no demuestra nada y siempre le dice a uno cosas que no van a suceder y le hace creer cosas que no son ciertas. De hecho, es muy poco práctico. Y como en esta época ser práctico lo es todo, volveré a la filosofía y estudiaré metafísica». Así que regresó a su habitación, sacó un gran libro polvoriento y se puso a leer.